Muy buenos días a todos mis amigos que ya se conectan aquí a Max TV Online. Soy Erika Poveda y hoy, como siempre, tenemos checklists relacionados con temas que ustedes nos han pedido a lo largo de los programas. Y uno de estos, el checklist de hoy, tiene que ver con la prevención en suicidios de jóvenes. Por eso hoy cuento con invitados, por supuesto, de primer nivel para poder abordar este tema. Antes de presentarla, quiero un poco entrar en contexto que esto es un problema que la Organización Mundial de la Salud lo ha catalogado como un problema muy grave a nivel mundial. Estamos hablando que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Son datos alarmantes y cifras, pues, que en Ecuador la DINASET nos confirma que ha ido en aumento. Entonces, con estos antecedentes nosotros tenemos que conocer cómo prevenimos los tipos de suicidio, porque hay rangos de edades en donde se produce de mayor manera. Se establece que la segunda muerte por temas de suicidio es de los años 14 a 29 años. Por lo tanto, los jóvenes son los más afectados como segunda causa de muerte por suicidio. Por lo tanto, pues hoy vamos a abordar este tema. Tengo para esto a la psicóloga Cassandra Hidalgo, a quien le quiero dar la bienvenida. Ella es responsable de salud mental de el Ministerio de Salud. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Soy responsable de salud mental del distrito 09D08, Pascuales 2, Salud. Cassandra, es alarmante las cifras que vemos a nivel mundial sobre el tema del suicidio, por eso es importante abordarlo. ¿Cómo nosotros, los que nos están viendo en este momento, identificamos cuáles son las mayores incidencias por las que un adolescente, hablando de 14 a 29 años, se pudiera suicidar? Exactamente, la Organización Mundial de la Salud lanzó un informe, el último informe, en el cual denominaba que la segunda causa de muerte en adolescentes era el suicidio. Y eso es un tema alarmante, y es un tema del cual históricamente generalmente no se quiere hablar, porque existe el mito de que si se habla del suicidio en los adolescentes, lo vamos a promover. Entonces es importante que primero, hoy establezcamos que la adolescencia es una etapa que pasa de la niñez a la adultez. Y esta etapa es muy significativa y de vulnerabilidad, donde las situaciones, tanto los cambios físicos, psicológicos y sociales, que es lo que va a impactar más en el adolescente, va a llevar también a ciertas inestabilidades, dependiendo mucho de los factores de riesgo de protección. Cassandra, tú hablas de este tema de la incidencia o el factor social que influye en los adolescentes. Una de las causas por las que un adolescente se suicida, según estadísticas, es por el acoso escolar. Cuéntanos un poco cómo identificamos qué es el acoso escolar y cómo identificamos si un joven está padeciendo esto. El acoso escolar es lo que también conocemos como bullying, que ya es muy conocido también, o también lo podemos utilizar como el cyberbullying, no dejar solamente con el acoso escolar, porque estadísticamente también hemos visto que el cyberbullying, el chantaje, las humillaciones por redes sociales es algo que se está dando últimamente aumentado. Las humillaciones tanto en los salones de clases, las burlas, el abuso físico, el abuso psicológico por parte de compañeros a estos chicos que están en un estado de vulneración, porque esto quiero que quede claro. A mí se me pueden burlar y a ti también en el salón de clase. Depende mucho de los factores que nosotros tengamos, porque puede que a mí me lleve a un suicidio o me lleve al consumo de drogas o me lleve a alguna conducta que me vaya a hacer daño, y puede ser que a ti no. Entonces, por eso siempre yo les voy a hablar de los factores de riesgo, los factores de protección, y que quede claro a todos los que nos están escuchando que los factores de riesgo que vamos a hablar el día de hoy no es que nos lleva al suicidio exactamente, sino que va a aumentar la capacidad o las características para que a mí me pueda llevar al suicidio. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estos factores de riesgo? ¿Cuáles son? Entonces, por ejemplo, un poco. A nivel familiar, a mí siempre me gusta hablar de la familia primerito. ¿Por qué? Porque la familia es la cuna donde se van a desarrollar los trastornos o una buena autoestima o una baja autoestima, donde yo voy a desarrollar habilidades sociales o voy a tener dificultad en las habilidades sociales. Por ejemplo, una escasa comunicación, violencia. Cuando hay violencia en el hogar, yo puedo tener probabilidades. No es que yo voy a ser un sujeto o una persona que lo voy a realizar un suicidio, pero voy a tener un aumento en la probabilidad. ¿Qué más? Un abusos físicos,
abuso psicológico, generalmente cuando los papás siempre nos menosprecian, nos insultan, nos humillan. El abuso sexual, que nosotros hemos visto en la televisión, en las noticias, que hay un aumento. Esto no es algo que yo me estoy inventando en este momento. Entonces, estas situaciones de abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico en un adolescente, muchas veces viene desde la infancia. Eso también de una u otra forma promueve o lleva al adolescente que no tiene una ruta de escape, o la vergüenza, el sentimiento de culpa, el no tener con quién hablar, ese tipo de abusos, lo puede llevar a un suicidio. El tener un padre o una madre con consumo de alcohol. El alcohol o algún tipo de droga, cuando hablamos de droga, hablamos de alcohol, tabaco, droga. ¿Qué sucede? Va a generar también violencia en el hogar, va a generar también que haya déficit en lo que es la parte económica. El padre y la madre no van a cumplir el rol asignado como padres. Entonces esto va a generar también que este adolescente tenga mayor probabilidad de un suicidio. Padres que también tengan depresión. Recordemos que si un papá o una mamá, generalmente más es la mujer la que tiene la depresión dentro del hogar, ¿qué sucede? No va a cumplir bien su rol de madre, no va a cumplir con las actividades, no va a haber una buena comunicación con el hijo, y muchas veces esta conducta depresiva que tiene la mamá o el papá también va sumado a una conducta suicida en algún momento. Y recordemos que nosotros también repetimos patrones de conducta de nuestros padres, entonces ahí va aumentando la probabilidad. Te das cuenta que ya no es uno solo, van algunos, y si a este adolescente ya se le suman algunos, entonces va a ir aumentando. Factores individuales, ¿cuáles pueden ser? Que el adolescente tenga baja autoestima, que no tenga desarrolladas las habilidades sociales, que cuando tenga un problema no lo pueda afrontar, porque esto es básico, todos tenemos problemas desde la infancia. Todo va a depender de cómo nosotros lo podemos afrontar. Y si en esta cuna, que es la familia, que entre comillas debe ser el lugar donde yo desarrolle todas estas habilidades, desde la infancia yo no lo he hecho, tengo problemas, cada vez que tengo algún problema yo no tengo con quién comunicarlo, me enseñaron que yo debo de querer las cosas a la perfección, entonces cuando yo no las obtengo me frustro, no logro afrontar esa situación que yo estoy viviendo, que me lleva a la depresión, a la ansiedad, y eso también me puede llevar a un posible suicidio. Cassandra, esta falta de comunicación que existe entre los padres, o como tú has explicado, en el marco de violencia intrafamiliar, también hace en algún momento que los jóvenes se aíslen, y ahí viene o los invade la soledad, que sería otro de los factores por los cuales se van a suicidar. No solamente la soledad, o sea, parte de la soledad porque se empieza a aislar de ese entorno familiar y no tiene con quién hablar, y muchas veces se apegan a personas o adolescentes que tienen los mismos problemas y que muchas veces no los pueden también guiar o ayudar. También está que por medio de esa soledad, ya puede ser también otro factor que esto lo lleve, no a todos, al consumo de drogas. Y el consumo de drogas también incide en un aumento o una probabilidad de un posible suicidio. Bueno, hemos hablado en este primer bloque, gracias Cassandra, hemos hablado en este primer bloque sobre cómo prevenir el suicidio es el checklist. Sin embargo, hemos hablado sobre cuáles son las causas y los factores de riesgo que debemos de identificar dentro del seno del hogar para poder saber hacia dónde está yendo este adolescente, cómo se siente, hay una comunicación, no hay comunicación, se aíslan, y también puede desencadenar en el consumo de drogas. Vamos a ir a un corte en este checklist y volvemos para ver cuáles son las medidas preventivas que tenemos que tomar como padres de familia, y si en algún momento usted detecta que el adolescente está pasando por una situación de depresión y que pudiera llevarlo a suicidio, a dónde debo de ir a acudir para poder pedir la ayuda necesaria. Volvemos enseguida con más de Checklist. Qué buen programa, ¿cómo lo Excelente, me encantó. Y mira la cantidad de mensajes. Quieren que hablemos de la diabetes, quieren que hablemos del estreñimiento. Tengo un montón de mensajes. ¿Tú? Mira, acá quieren que hablemos de la hipertensión arterial, Bien. que también los problemas de la visión, y muchas mamás que quieren que tratemos del mal comportamiento de los niños. Imagínate. Me encanta. ¿Y tú? ¿De qué quieres que hablemos aquí en Médico Online, en Max TV Online? Dinos, escríbenos a nuestro WhatsApp y danos el tema que quieres que hablemos. A todos les vamos a contestar y los vamos a invitar. Porque estar sano es una muy buena idea. De la andropausia de mi marido les puedo hablar yo.
Cada semana, Rocío Cedeño nos trae el aporte apropiado con los profesionales acertados para plantearnos las soluciones a esos problemas que preocupan a nuestra comunidad. Y a la vez proponer los desafíos más convenientes. Desafíos y soluciones, todos los lunes a las 10 de la mañana por Max TV, www.maxtvonline.com. Los espero, queridos amigos. Desafíos y soluciones por Max TV. Ya estamos de vuelta aquí en Checklist y les recuerdo para los que recién se conectan que el tema que estamos abordando tiene que ver con la prevención de adolescentes en el suicidio. Por eso pues contamos y seguimos conversando con la psicóloga Cassandra Hidalgo del Distrito Pascuales 2 del Ministerio de Salud. Cassandra, yo quería un poco que ya nos comentes cuáles serían las alertas para estar prevenidos que la persona o este adolescente nos da, pues probablemente que lo lleva a un suicidio. Alertas específicas no existen porque cada adolescente es un mundo, pero sí podríamos hablar primero de que adolescentes que empiezan a cambiar sus hábitos, hábitos de comida, ya no comen mucho o empiezan a tener atracones de comida, dificultades en lo que es el sueño, van a tener dificultades para conciliar el sueño, la ansiedad también puede ser niveles de ansiedad altos, se empiezan a aislar. También algo importante que muchas veces hay adolescentes, no todos, empiezan a tener mayor contacto con la familia como una especie de despedida. También como yo me voy a dar cuenta cuando los chicos dicen que se quieren matar, y estoy cansado de este mundo. Nosotros tenemos un mito, que generalmente esto siempre lo escucho con los papitos y las mamitas, que decimos que, no, si dice que se va a matar simplemente es para llamar la atención. Pero claro, no podemos, porque si se quisiera matar ya se hubiera matado hace rato. Ese es el testimonio de muchos o argumentos de muchos. Y en las investigaciones que nosotros tenemos, y tanto uno lo puede realizar en internet, también puede investigar, también los papás también podemos ser investigadores. La mayoría de los adolescentes y adultos también que en algún momento que ya se suicidaron, ellos hicieron un llamado de auxilio, hicieron una llamada de atención, y aún así el adolescente esté realizando una llamada, digamos, solamente para llamar la atención. Esa llamada de atención es una llamada de auxilio, que algo malo está sucediendo. Yo siempre le digo al papá cuando me lo lleva a la consulta psicológica, no me dice psicóloga, es que él no se va a matar porque simplemente lo dice. Ok, pero no podemos minimizar, porque la vida de un hijo, la vida de un ser humano es tan importante que yo no puedo dejar a un lado que pueda o no pueda suceder. Y ya lo hemos dicho, el llamado o el decir, el llamado de alerta que lo voy a hacer, nosotros tenemos que realmente tomarlo con seriedad y buscar la ayuda posible y ir viendo las señales de alerta. Ahora, ya si una persona, un adolescente ha expresado su voluntad de suicidarse a sus familiares o amigos, ¿qué es lo que tenemos que manejar nosotros? ¿Cuál es el siguiente paso que debemos de seguir una vez que lo hemos detectado? Ya. Primeramente, hablar directamente con él, porque de una u otra forma yo voy a hacer que él verbalice lo que está sintiendo. Recordemos que este adolescente todo es como una tapita a presión, una olla a presión, todo lo tiene por dentro y en algún momento va a actuar con impulsividad. Entonces, el hablar con un familiar, y no necesariamente puede ser familiar, puede ser un amigo, un sacerdote, el psicólogo del colegio, el docente, alguien que sea un apoyo de confianza con él, lo hago que él exprese sus sentimientos, y es oportuno preguntarle si se quiere suicidar, cómo lo va a hacer, por qué lo va a hacer, en dónde. Estas preguntas no es que lo van a llevar a que lo haga, sino que yo desde afuera me voy dando cuenta si solamente es una idea o él ya tiene una planeación estructurada de todo lo que quiere hacer. Ahora, identifico que tiene la planeación estructurada. Y mientras más las respuestas más positivas de las preguntas que yo te hice sean, es mayor la probabilidad. Primero, no lo debo de dejar solo. Evitar cualquier método que pueda llevar a este adolescente al suicidio, como puede ser armas de fuego. Generalmente no tenemos en la casa porque eso es prohibido aquí en el Ecuador. Sí tenemos productos tóxicos, pero tenemos dentro de venenos, tenemos las pastillas,
puede hacerse un suicidio por sobredosis. Tenemos cuchillos, armas cuchillos, tenemos las cuerdas, las sogas para suicidarse, porque muchos hay un aumento por ahorcamiento. Y algo que a mí siempre me preguntan, Cassandra, ¿quién se suicida más? ¿Los hombres o las mujeres? Esto es importante también conocer. Quienes se suicidan más son los hombres, pero quienes los intentan más son las mujeres. La diferencia de que por qué los hombres se suicidan más es porque los hombres utilizan métodos más agresivos, como la soga, como el arma de fuego. ¿Qué hacer en entonces? Cambio, la Estar mujer, alerta y esconder todo este tipo de objetos. es que si ya conozco que el adolescente lo está intentando, yo tengo que esconder y buscar ayuda profesional. La familia me va a ayudar, pero el profesional es el que va a poder evaluar cuál es el problema de fondo. Porque yo, ok, mi hijo se quiere suicidar, pero algo está pasando. Y muchas veces los papitos tienen el amor, pero no tienen las técnicas para llegar a ese adolescente. Sumado que si hay un problema de comunicación, no, el adolescente no se va a abrir. Ahora, ¿qué es lo que hacen ustedes como ministerio en campañas de prevención relacionadas con el Como suicidio? Ministerio de Salud Pública, primero nosotros tenemos en todas las unidades operativas, que son los conocidos centros de salud, tipo A o B, tenemos psicólogos clínicos, que es el que va a trabajar o intervenir con la conducta del adolescente por medio de terapias individuales, terapias familiares, y también existen los grupos de apoyo para lo que son los chicos que han tenido esta conducta suicida. Si nosotros en la evaluación detectamos que hay esta conducta suicida y que es importante también la participación de un especialista, participa también el médico general, se hacen también referencias a un segundo o tercer nivel con la especialidad de psiquiatría, porque nosotros damos una atención integral. También contamos, aparte de los centros de salud, con los psicólogos clínicos, contamos con las unidades de intervención en crisis, que hay en todos los centros de salud tipo C y también en los hospitales. Cassandra, quiero agradecerle muchísimo por toda la información valiosa que nos ha dado. Recuerden que vamos a revisar en este momento, los voy a invitar a hacer el checklist con nuestra invitada hoy sobre el tema de prevención de suicidios en jóvenes. Vamos a verlo. Con la doctora Cassandra Hidalgo, responsable distrital de salud mental de Pascuales 2, hablamos sobre la prevención del suicidio en jóvenes y lo importante que es restringir el acceso a los medios de suicidio con sustancias tóxicas y armas de fuego una vez que usted identifique que uno de sus adolescentes se pudiera querer suicidar. También hablamos de no ignorar las amenazas del suicidio y afrontar la enfermedad mental, buscar ayuda. Seguimos. Ayudar a eliminar el abuso de alcohol y drogas, porque por lo general muchos jóvenes que cometen este tipo de suicidios es porque están bajo el efecto del alcohol y las drogas, y buscar ayuda inmediata de un profesional especializado en psicología. Este es el checklist que hemos hecho de prevención de suicidios en jóvenes con Cassandra. Quiero agradecerle muchísimo por la oportuna información que nos ha otorgado. Muchísimas gracias a todos ustedes también por escuchar temas muy importantes referentes a lo que es la salud mental, y sin olvidar también a los padres de familia que mejoren la comunicación con sus hijos. Y si detectamos alguna conducta que nos preocupa, por favor, buscar ayuda profesional en psicología clínica. Son temas muy importantes, la vida de un hijo no tiene precio. En nuestras manos está entonces poder identificar todos estos riesgos y obviamente poder buscar la ayuda necesaria para evitar que más jóvenes caigan en esta trampa del suicidio. Con nosotros pues nos despedimos y volveremos en nuestro próximo checklist.